Irán procede con el tercer paso, suspenderá desde hoy todas sus obligaciones en la investigación y el desarrollo nuclear. Desde Europa lamentan ver cómo lo logrado se difumina y así lo deja saber la jefa de la diplomacia europea. Estados Unidos responde con más presión, sanciona una red de transporte marítimo, la Agencia Espacial de Irán, entre otros, que Teherán, por supuesto, recurrirá a entes internacionales para quejarse de estas acciones. La política de Trump es incoherente ante Irán, sigue un sistema de coerción y sanciones con una agenda de tácticas unilaterales. Además de imponer sanciones, también busca amurallar los puertos del mundo a tanqueros con petróleo iraní. ¿A qué punto? Al punto de amenazar a quien se atreva a transportar crudo persa con consecuencias criminales. Esto veremos hoy en Detrás de la Razón. Bienvenidos. Irán anuncia la tercera fase en reducir sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره. Los pasos dados hasta ahora por Irán en limitar sus obligaciones en el pacto nuclear no representan una violación del documento. Iran has been trying to safeguard this agreement, which constitute an achievement of diplomacy. The measures that we have taken have been prescribed in the JCPOA, in paragraph 36 of the JCPOA, as remedies for United States withdrawal, its reimposition of illegal restrictions on Iran, which we call economic terrorism. El artículo mencionado por el canciller iraní determina que si cualquier firmante del pacto incumple sus compromisos, puede remitir el asunto a la Comisión Conjunta de Irán y el Grupo 5+1, luego a los ministros de Exteriores y finalmente a una junta consultiva formada por expertos de ambos lados. Y si el asunto no queda resuelto para el firmante, este puede dejar de cumplir parte o todos sus compromisos. Pero Teherán siempre ha asegurado que volverá a cumplir sus obligaciones, solo si Europa hace viable el acuerdo. Pero la parte europea se ha limitado a palabras y promesas incumplidas. شما نمیخواید به ایران امتیازی بدید. شما قرار نیست به ایران لطفی بکنید. شما قراره تعهدات خودتون رو انجام بدید. این تعهدات نه وابسته به آمریکاست، نه وابسته به اجازه آمریکاست. El gobierno de Irán empezó a abandonar parte de sus compromisos en el pacto cuando ya pasó un año de la salida unilateral de Estados Unidos del mismo y la reinstauración de las sanciones estadounidenses en mayo de 2018. La misma fecha en que la Casa Blanca reforzó la campaña de máxima presión contra el país persa. You know the stories, but we've implemented the strongest pressure campaign in history against the Iranian regime, and we are not done. Campaña que cada vez se ha vuelto más fuerte e ilógica contra Irán. Según reveló el diario Financial Times, el encargado de Irán en el Departamento de Estado de Estados Unidos escribió un email al capitán del petrolero iraní Adrian Darya I y le prometió una recompensa de $15 millones por acercar el buque a algún país que esté dispuesto a incautarlo bajo la orden de Estados Unidos. Washington también ofrece la misma recompensa por recabar información que permita socavar los mecanismos financieros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. First, we are announcing a reward of up to $15 million for any person who helps us disrupt the financial operations of Iran's Revolutionary Guard Corps and Quds Force. Irán denuncia las medidas ilegales de Estados Unidos en su contra y la presión que ejerce sobre todos los países que no cumplan con sus exigencias. Denuncia que Washington ejerce terrorismo económico, algo que afecta directamente a los pueblos. Y allí queda otro documento de Detrás de la Razón que nuestro equipo investigativo y de producción ha hecho
brillantemente. Muchísimas gracias a ellos. Tenemos con nosotros dos invitados de nivel: Alberto Rodríguez, periodista desde Madrid; Layo Sasdi, analista político desde San Juan. Empiezo con usted, señor Rodríguez. Irán se va desvinculando paulatinamente del acuerdo nuclear, se va difuminando ese logro. ¿Qué consecuencias conllevará esto? Buenas tardes. Pues primeramente yo creo que el hecho de que Irán esté tomando este tipo de decisiones de ya distanciarse completamente, o al menos de la mayor forma posible, del acuerdo nuclear, es bueno. Es bueno porque lo que está haciendo es demostrar que ya no está jugando de farol, como muchos podían llegar a pretender, y lo estamos viendo en los movimientos más recientes. En la cumbre del G7, Macron invitó a Zarif porque ya le interesa dialogar con Irán, una forma de realmente conseguir sustituir al método de comercio SWIFT. Por otro lado, Estados Unidos ya dice que no quiere derrocar a Irán, dice que quiere que el país sea más rico de nuevo. Obviamente eso significa un cambio de gobierno, pero ya no utiliza el lenguaje beligerante. Ahora, de hecho, Donald Trump se quiere reunir con Rouhani, en contra de lo que está diciendo Israel, que hasta ahora había sido prácticamente el dueño de Estados Unidos en la política internacional respecto a Oriente Medio. Por tanto, los pasos que está tomando Irán, lo que están haciendo es que la gente deje de lado el lenguaje de la confrontación y el lenguaje de la beligerancia, porque están viendo que no conduce a nada bueno, y que al final poner en común los intereses de las diferentes partes es la única manera de evitar que la situación se descontrole a una inestabilidad y a un conflicto en el cual todos pierden y nadie gana. Señores, por favor, les pido respuestas cortas. Tenemos mucho que abarcar en el programa de hoy. Señor Sasdi, Estados Unidos responde al tercer paso de Irán en la reducción de compromisos con más sanciones. Al anunciar esto, ¿qué mensaje conlleva estas actitudes de la administración de Trump? Sí, bueno, que no se debe de esperar por parte de Irán o los otros firmantes del Plan de Acción Integral Conjunto, Reino Unido, Francia, Alemania, Unión Europea, Rusia y China, no deben de esperar una actitud positiva, abierta, flexible por parte del gobierno de Donald Trump, sino pues más intransigencia. Perdón, se había hablado que el presidente francés Macron había ofrecido que se le dé un préstamo de 15.000 millones de dólares a Irán a cambio de que regrese plenamente a seguir los controles, las limitaciones del Plan de Acción Integral Conjunto, pero que necesitaba la aprobación de Estados Unidos. Bueno, ya se puede ver la respuesta de Washington, o se hablaba de una cumbre, una reunión del presidente Rouhani con el presidente Trump en la Asamblea General de la ONU, que va a haber próximamente este año, pero hay que ver si probablemente no habrá tal reunión. Así que es eso, demuestra que la actitud de Washington es totalmente negativa y está en contra de que se llegue a un acuerdo justo. Señor Rodríguez, se amurallan los puertos en el Mediterráneo a tanqueros con petróleo iraní, con sanciones, amenazas a la Unión Europea. Es más, quien transporte petróleo tendrá que enfrentar consecuencias criminales y migratorias. ¿En qué siglo estamos? Es tanta la desesperación del gobierno estadounidense, es que ataca más a Irán que nadie. ¿Por qué? Al final hay que entender que Estados Unidos tiene presencia en Oriente Medio mediante su gran satélite Israel, que dentro de que puede considerarse un Estado soberano por Naciones Unidas, solamente un iluso se puede creer que no funcionan prácticamente en consonancia el gobierno norteamericano y el israelí. ¿Qué es lo que sucede? Que Israel es un Estado que desde su origen ha supuesto un problema para la región, pero concretamente se tiene que enfrentar a Irán, que es el país que más está haciendo por la causa palestina, que es el país que a través de organizaciones afines consigue mantener la soberanía de los estados. Lo hemos visto en Líbano, ya que quien expulsó a las fuerzas israelíes pues fue Hezbollah, o en Siria, que Hezbollah ha tenido un papel fundamental a la hora de acabar con los terroristas en el sur del país. Claro, Israel lo que está viendo es que pierde sentido su existencia, que pierden la hegemonía que habían tenido durante años y que incluso su existencia como tal, como un sionismo expansionista, está en peligro. Por tanto, Estados Unidos tiene que salir al rescate. Tiene que salir a hablar de la supuesta amenaza chií, de la supuesta amenaza iraní, cuando realmente Irán ha sido un país que ha ayudado a Europa más del daño que ha hecho, principalmente con el comercio de petróleo.
Entonces, claro, todo lo que estamos viendo ahora no es más que un espectáculo para intentar mantener la influencia en Oriente Medio a través de un títere y no tener que irse. Lo que sucede además es que Trump ha basado gran parte de su campaña electoral en el odio a Irán. Entonces, claro, de repente empezar a recular y en una forma discursiva, por así decirlo, empezar a rebajar el lenguaje, pues eso puede considerarse como una derrota que Estados Unidos no se puede permitir. Uno, porque en 2 semanas vamos a tener elecciones en Israel y Netanyahu, que es el gran aliado de Donald Trump, está en peligro. Es decir, puede perder el gran poder que estaba acumulando hasta ahora, que tiene ya 4 ministerios, y por otro lado Trump también dentro de muy poco, más un año, va a tener también elecciones, por tanto no puede dar una imagen de debilidad, porque eso arruina completamente su imagen tanto internacional como en clave nacional. Señor Sazdi, Irán estipula sus pasos, sus 2 pasos ya están contemplados en el pacto nuclear. Si una de las partes no cumple, pues simplemente la otra podrá reaccionar. Ante esto, Irán denuncia el terrorismo económico de Estados Unidos en contra de la nación iraní, urge el ingreso de su petróleo a los mercados internacionales como una de las condiciones del regreso al cumplimiento del pacto nuclear. También está estipulado en el pacto nuclear beneficios que conseguiría Irán a cambio de precisamente firmar ese acuerdo. ¿Es posible? ¿Cuál será la respuesta de Europa teniendo en cuenta que se acerca esta época de frío ya mismo? Bueno, ahí está el papel de los países garantes del Plan de Acción Integral Conjunto del Acuerdo Nuclear. La Unión Europea, pues, claro, teme en cuanto, me imagino, por las sanciones de Estados Unidos, si llegan a comprar abiertamente petróleo a Irán, eso iría en contra, ¿no?, de la política de aislamiento, de estrangulación económica, como le llamo, por parte de Washington contra la República Islámica iraní. Y bueno, se ha hablado del INSTEX, de este mecanismo para intercambio, sería de medicinas, alimentos por otros productos de Irán, no se habla del petróleo. Europa teme las consecuencias, y más cuando es un elemento importante de su economía las exportaciones. Incluso, pues tengo entendido que Alemania hay peligro de recesión en su economía. Alemania es el corazón de la economía europea y ellos en gran medida, pues tengo entendido, viven de la exportación, y Estados Unidos, claro, un gran mercado para ellos como los automóviles. Entonces me imagino que no se atreverán a desafiar a Estados Unidos a comprar abiertamente petróleo a Irán. Pero hay otras alternativas, Rusia, China, bueno, ahora en la cumbre, el Foro Económico Oriental, que pues se ha llevado a cabo en Vladivostok, en el extremo oriente ruso, hubo una declaración conjunta de Narendra Modi, el primer ministro indio, y con el presidente Vladimir Putin, que ambos se comprometían a seguir sus relaciones comerciales con Irán, y tengo entendido eso incluye la compra de petróleo, aún ante las amenazas de sanciones de Estados Unidos. Así que eso ayudaría a romper ese bloqueo que Estados Unidos quiere imponer. Está la China, que sin duda, pienso, seguirá comprando petróleo, y pues un ministro iraní llegó a decir como parte de ese foro que Rusia estaría dispuesta a invertir como el equivalente a $10.000 millones en el sector petrolero iraní. Así que eso puede ayudar, y no olvidemos, Rusia, China son garantes del acuerdo. Así que eso podría ser un elemento que ayude a que Irán pues se mantenga en el acuerdo por los esfuerzos de Rusia y de China, si no se logra de parte de países europeos. Claro, está el Reino Unido también. El Reino Unido se va aparentemente, ¿no?, por el Brexit. Sí. Habrá que ver, ¿será cola de león de Estados Unidos, para no decir otra cosa, o tratarán de seguir una política más soberana, independiente, no ya con respecto a la Unión Europea, sino como Reino Unido, y eso considerando sus intereses económicos en el Golfo Pérsico y con Irán como garante del acuerdo? Habrá que ver cómo reaccionarán los ingleses, supeditados a los dictados de Trump, o actuarán con mayor independencia. Eso está por ver. Señor Rodríguez, pese a estos 2 garantes de su papel positivo para el mantenimiento del acuerdo nuclear, ahora mismo el representante de Estado de Estados Unidos, el representante del Departamento de Estado para Irán, Brian Hook,
anuncia una recompensa de 15 millones de dólares para aquel que pueda frenar las operaciones financieras del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, además sanciones al transporte marítimo, además a la Agencia Espacial de Irán, a otros organismos relacionados con esta agencia. Dice que se intentará presionar más, intensificar la campaña contra Irán, sofocar a Irán. ¿Cómo se entiende esta intensificación? ¿Qué más van a sancionar a Irán? Yo creo que han sancionado ya todos los sectores del país. Sí, prácticamente lo único que no han sancionado de Irán es lo que no saben cómo sancionarlo, y por eso ahora están premiando la cobardía. Creo que ya podemos decir directamente que Estados Unidos premia la cobardía. Es lo que ofrecen con estos 15 millones. También, sin embargo, lo que indirectamente están diciendo es que por mucho que se han presentado como el país que iba a derrocar a Irán, como la gran amenaza, lo que encontramos es que los guardianes de la Revolución Islámica, que son el cuerpo que defendería a Irán, pues son una fuerza que Estados Unidos es incapaz de conocer cómo se financia y por tanto cómo se estructura. Por tanto, aunque Trump pues recientemente publicase una foto satélite de una posición de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán, lo que demuestran es que tienen muchas fotos, sí, pero poca información detrás, que necesitan de algún tipo de chivatazo porque no han sido capaces de entender las redes de financiación y mucho menos la estructura y el funcionamiento interno de estas organizaciones. Por tanto, lo que en un principio podría ser la gran amenaza o la motivación para sacar pues desertores o traidores o como cada uno lo quiera considerar, lo que estamos viendo es que es un síntoma de debilidad. Un síntoma de debilidad, añadiendo a lo que ha comentado el compañero, China ha dicho que va a invertir 280.000 millones de dólares en el sector bueno, en gasístico, en petrolero de Irán. Estamos hablando de una cantidad de dinero tan grande que lo que va a hacer es evitar que el país colapse, y Estados Unidos no puede intentar arruinar la economía china porque entonces se arruinan su propia economía, ya que China tiene parte de la deuda. Por tanto, están desesperados, están pegando coletazos intentando saber por dónde pueden terminar de atacar a Irán, porque a nivel de desestabilización interna no les ha funcionado. El gobierno ahí sigue, los opositores del Shah y del MEC pues no han conseguido nada. A nivel de destrucción de la economía, sí que es verdad que la economía iraní ha sufrido mucho, pero no ha llegado a colapsar y no va a colapsar porque ya se están buscando alternativas. A nivel estratégico en la región no han conseguido hacer que se retiren y de hecho lo único que han conseguido es que Irán refuerce su posición. Por tanto, ahora solamente les queda intentar pagar a posibles disidentes o a gente que pues su espíritu nacional vaya por detrás de su interés económico personal. Y es lo único que tienen. Por tanto, lo que estamos viendo es que el siguiente movimiento va a ser tener que rebajar el lenguaje como lo han hecho con Corea del Norte, porque ya la situación no es sostenible y no tienen por dónde atacar más al país, porque como has comentado han sancionado todo lo que podían y aún así no han cumplido sus objetivos. Señor Shazdi, el canciller iraní ha dicho que aparte de los Estados Unidos ser adicto a sanciones, apoya una nueva renegociación del acuerdo. Pero el canciller Zarif, aparte de los 15 años que tomó pactar este acuerdo, ha dicho que cada una de las frases, cada una de las palabras requirió negociaciones, 3 horas de negociaciones en diferentes escenarios. ¿Cómo pretende la administración de Trump, esos empresarios y halcones, hacer un nuevo acuerdo mejor que este? No, bueno, sería mejor desde el punto de vista de Washington y claro de Tel Aviv. Y lo que desean es que Irán, bueno, incluir en un nuevo acuerdo asuntos que no tenían que ver con el acuerdo nuclear, como por ejemplo la presencia, según ellos no dicen, el apoyo que Irán le da, pues por ejemplo al gobierno sirio en su lucha contra terroristas radicales suníes, apoyados precisamente por Estados Unidos, por Israel, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes, Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, o que deje de apoyar a Hezbollah, que deje de apoyar a Ansarollah en Yemen, que deje de tener un programa disuasorio de misiles balísticos para defender su soberanía, y probablemente ya se ha visto, han sancionado el programa espacial iraní, tengo entendido que lo han sancionado, o sea que hasta incluso el sector de lanzadores espaciales, eso también probablemente querrían que lo desmantele Irán.
Así que, bueno, son unas cosas que realmente no son realistas, pero es lo que quiere Tel Aviv. Claro, no quiere que haya misiles balísticos que algún día les impacten si ellos atacan a Irán, por ejemplo, o invaden el Líbano, invaden a Siria. Y claro, pues no quieren, ahí no solo sería Israel y Estados Unidos, los saudíes que temen por un conflicto religioso, no quieren que Irán ayude a musulmanes chiitas, porque esa monarquía gobernante absoluta de Arabia Saudita odia a muerte a los chiitas. Son hermanos musulmanes, los odian a muerte estos, y odian a Hezbollah, odian a Ansarullah, odian a los chiitas de Irak que están en el gobierno. Hubieran preferido tener a Saddam Hussein en el puesto que a un gobierno democrático chiita. Y claro, odian también a los chiitas sirios. Así que Irán no va a claudicar, obviamente. Señor Rodríguez, le dejamos la última pregunta a usted. Un minuto, por favor. ¿Qué podría disminuir las tensiones en este volátil escenario entre Estados Unidos e Irán? Un minuto, por favor. Ahora mismo yo creo que lo único que podría disuadir esta escalada de tensiones que hay es que Irán realmente se ponga a enriquecer uranio y desarrolle un programa de armamento nuclear real. ¿Por qué? Porque nadie va a atacar a un país con armas nucleares, porque sería un suicidio, y va a forzar a todas las partes a dejar de un lado el lenguaje de las amenazas y la confrontación para empezar a dialogar una vía que no termine en un conflicto en el que puede ser la destrucción de todos los poderes que existen en Oriente Medio, porque una guerra nuclear nunca es deseable. Señor Sazdi, su última pregunta, un minuto por favor. Trump ha dicho que la cuestión con Irán se podría resolver en 24 horas, eso es su opinión, que quiere un diálogo directo con Irán. ¿Cómo es posible si no hace más que atacar de todas las maneras a la nación persa? ¿Es acaso otra campaña populista de Trump? 24 horas, 24 segundos para que Irán diga claudico, 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 como pretendían que Corea del Norte también desmantelara todo su programa nuclear sin ninguna concesión a cambio. Esa es la política de claudicar. Y es importante también que Rusia y China, como garantes del acuerdo, blinden también a Irán con todo tipo de armamento sofisticado, como lanzadores S-400, aviones Sukhoi 57 invisibles al radar, etcétera, para disuadir con armas convencionales también una potencial agresión de los Estados Unidos, que serían capaces de ir a por ello al ver que no pueden doblegar al pueblo iraní. Muchísimas gracias, analistas, por su amabilidad y por su rapidez en su análisis. Bienvenidos, análisis de siempre de alto nivel aquí en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. Trump ha dicho hace poco que la cuestión con Irán podría solventarse en 24 horas. Es su opinión. Para el representante del Departamento de Estado para Irán, Brian Hook, un político que tiene una línea dura, que ha asumido con seriedad, entre comillas, su papel de castigar a la nación iraní por activa o por pasiva, con recompensas a los que afecten al gobierno iraní, con más sanciones, sin contemplaciones. Hasta ante esto, políticos de prestigio, sectores de opinión de Estados Unidos se devanan los sesos pensando cómo mitigar estas decisiones impulsivas de Trump. Esto ha sido Detrás de la Razón. Antes quiero despedirme. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo toda esta semana. Ya viene mi compañero, por supuesto, Osvaldo Canales, la próxima semana, que estará todos en sustitución de Roberto de la Madrid, el presentador de Detrás de la Razón. Quiero agradecer a todos los funcionarios de estudio, a los cámaras, por supuesto, a el equipo de Detrás de la Razón y en especial al redactor jefe que íbamos a venir por toda esa dedicación y esa paciencia. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto.